nosotros somos alumnos de la Universidad Andina del Cusco, de la carrera profesional de Ingeniería Ambiental. Estamos cursando el 6º semestre. En esta oportunidad estamos llevando el curso de Climatología y Meteorología a cargo del docente Teodoro Guarhuachipani, quien les habla Rosario del Pilar Callañaupa Borda. Yo soy Liz Giovanna Huancachilo. Mi nombre es Luz Alejandra Ramos Gutiérrez. Soy Romelo Ochoa Chávez. Mi nombre es Plácido Junior Quillo Barrios. Una precipitación es el agua líquida o sólida formada en la atmósfera que regresa a la superficie terrestre en forma de lluvia o nieve. La precipitación juega un papel muy importante dentro del ciclo del agua, al igual de la evaporación y condensación, cuando el agua de los océanos, mares y ríos se evapora hacia la atmósfera, se condensa en forma de nubes de vapor de agua y caen debido a la acumulación excesiva. ¿Cómo se mide? En milímetros al año. Depende de 3 factores: la presencia atmosférica, la temperatura y la humedad atmosférica. Esto se menciona un par de instrumentos. El pluviómetro manual es un indicador simple de la lluvia caída. Consiste en un recipiente especial cilíndrico, por lo general de plástico, con una escala graduada en donde todas las marcas están igual y distintas entre sí. La altura del agua que llena la jarra es equivalentemente a la precipitación. Pluviómetros totalizadores se componen de un embudo o un triángulo invertido que mejora la precipitación y recoge el agua en un recipiente graduado. Pluviómetro de sifón consta de un tambor cilíndrico que rota a la velocidad constante. Este tambor arrastra un papel graduado a la misma vez que tiene un tiempo y un ordenador de altura de precipitación pluvial que se registra en una pluma que se mueve verticalmente, ocasionando una flotación marcada en el papel en la altura de la lluvia. Pluviógrafo de doble cubeta basculante. En el embudo conduce el agua colectada en una pequeña cubeta triangular doble de metal o plástico con una bisagra en un punto medio en un sistema cuyo equilibrio varía en función de la cantidad de agua de las cubetas. Características de la precipitación. Esta es líquida y sólida. La precipitación líquida presenta diferentes intensidades y tamaños de gota, y la precipitación sola comprende la nieve y el granizo. Diámetros de gotas. En ellas se encuentra la gotita de nube, que esta tiene un diámetro medio de 20 micrómetros. La gota de lluvia, que esta es precipitable, en ella se encuentra la llovizna, que tiene de 0.1 a 0.5 milímetros, y la lluvia, que tiene de 0.5 a 5 milímetros. Mecanismos principales para el crecimiento de las gotitas hasta hacerse precipitables. Primero tenemos las nubes frías. Estas nos dicen que toda o parte de la nube tiene una temperatura menor a 0 grados centígrados y su núcleo de condensación son cristalitos de hielo. Por otro lado tenemos las nubes calientes, que nos indican que toda la nube tiene una temperatura mayor a 0 grados centígrados y su núcleo de condensación son partículas de sal u otras. El proceso de la precipitación. Esta es una serie de condiciones previas en la atmósfera, tales como la existencia de vapor de agua en grandes proporciones, y este vapor debe ascender y condensarse en la altura formando las nubes para que se pase al proceso de la condensación. Que este fenómeno se da por la condensación del vapor de agua con tal rapidez en la atmósfera, alcanzando tal peso que no pueda seguir flotando, como las nubes, la niebla y la neblina. Para ello existen 2 principales mecanismos que explican la generación de la lluvia. El primero es el proceso de colisión o coalescencia. Para que en este proceso ocurran las suficientes colisiones, algunas gotas deben ser más grandes que otras. Por otro lado tenemos el proceso de cristales de hielo o de Bergeron, que es el principal mecanismo de producción de precipitación en latitudes medias y altas, en donde las nubes se desarrollan hasta alturas en donde la temperatura cae por debajo del punto de congelación, con valores inferiores a menos 20 grados centígrados. Causas de la precipitación. Caen en la Tierra después de un proceso de condensación. Esta palabra se refiere a la conversión de vapor de agua en líquido que se acumula
alrededor de pequeñísimas partículas de polvo, dando la formación a las nubes. Cuando las gotas se hacen demasiado pesadas, descienden por ese efecto en conjunción con la gravedad. La precipitación en el ciclo del agua. La precipitación es agua liberada desde las nubes en forma de lluvia, aguanieve, nieve o granizo. Es el principal proceso por el cual el agua retorna a la tierra. La mayor parte de la precipitación cae como lluvia. Entonces se preguntarán, ¿cómo se forman las gotas de lluvia? Las nubes que flotan sobre nuestras cabezas contienen vapor de agua y gotas de nube, que son demasiado pequeñas como para caer en forma de precipitación, aunque lo suficientemente grandes como para formar las nubes visibles. El agua está continuamente evaporándose y condensándose en el cielo. Si observas cerca de una nube verás algunas partes desaparecer, estas se están evaporando, y otras partes crecer, que estas se están condensando. La mayor parte del agua condensada en las nubes no cae como precipitación debido a las ráfagas de aire ascendentes que soportan a las nubes. Para que ocurra la precipitación, primero pequeñas gotitas deben condensarse. Las gotas de agua colisionan y producen gotas de mayor tamaño y lo suficientemente pesadas como para caer de la nube en forma de precipitación. Se requieren muchas gotas de nubes para producir una gota de lluvia. Tipos de precipitaciones. Tenemos dos tipos de precipitaciones, las sólidas y las líquidas. Dentro de las líquidas tenemos la lluvia. Esta alude al descenso de múltiples gotas de agua desde el cielo. Su grado de intensidad será absolutamente variable, dependiendo de los factores relacionados con el ambiente, como por ejemplo la temperatura y la humedad. En cada caso estará dadas por la cantidad de gotas y el tamaño de gotas que pueda descender. Luego tenemos las lloviznas. Esta se deriva del concepto anterior, ya que refiere al depósito de gotas muy pequeñas, finas, delgadas y más pegadas entre sí de manera pareja y uniforme. Normalmente constituye un fenómeno que antecede o sucede a una lluvia. Estas se podrían decir que son las más peligrosas, ya que estas ocasionan mayor desastres naturales. Luego tenemos los tipos de descensos sólidos, que dentro de ellos está la nieve. La nieve, al igual que los descensos de líquidos, también son descensos, pero depositadas en estado consistente y compatible con las propiedades de los cuerpos sólidos. Consiste puntualmente en la caída de cristales de forma hexagonal de hielo, que caerán en forma individual o en pequeños grupos. Para que esto se genere se necesita una temperatura promedio de 0 grados centígrados. Luego tenemos lo que es los granizos. Los granizos también son descensos, pero estas ya son más sólidas. En pocas palabras se podría decir que son piedras de hielo de color blanco, y estas miden aproximadamente de 5 a 50 milímetros. Y para que esto se genere, la temperatura debe ser bajo 0 grados centígrados, así, y son más resistentes en la tierra una vez que ha caído, tienen un poco más de tiempo de durabilidad. Luego tenemos las neviscas, que son igual descensos de ligeras y livianas caídas de nieve de menor consistencia. Por otra parte, su duración será estrecha, ya que se podrá ver durante unos pocos momentos. A lo sumo, en reiteradas ocasiones, por su precipitación y fin, estarán claramente establecidos. En este caso, las condiciones climáticas constarán de una humedad mucho mayor, lo que hará imposible la supervivencia en el tiempo del copo de nieve. Y esta va a ir desapareciendo rápidamente. Es similar a un algodón muy fino, muy delgaditos, y mientras va cayendo va bajando la solidez que esta tiene. La aridez va a ser aquella característica de un clima resultante de la falta de agua como consecuencia de la insuficiencia de la precipitación, que siempre son inferiores a la evaporación.
está en relación con las necesidades de la vegetación y el régimen térmico. Como bien sabemos, a mayor temperatura, mayor aridez. Alude a lo seco o estéril. Índice de aridez. El índice de aridez es una característica cualitativa del clima. Consideran como dato fundamental las precipitaciones caídas a lo largo del año, como fuente del agua, y las temperaturas como indicador de la capacidad para evaporar el clima. Los índices de aridez se establecen en función de las temperaturas medias, las precipitaciones y a veces la evaporación observada. Estos índices miden el grado de aridez o de sequía de un clima y por lo tanto están muy relacionados con los índices de precipitación. En la imagen podemos ver aquellos índices de aridez y aquellas características. Por ejemplo, un alto excedente de agua entre moderado y excedente de agua, moderado entre moderado y deficiario de agua y altamente deficiario de agua. En esta gráfica podemos observar el índice de aridez del Observatorio Nacional de la Degradación de Tierras y de Certificación sobre Datos del Atlas Climático del INTA 2010. Acá lo clasifican mediante regiones y mediante colores, el cual es la leyenda que ellos indican del índice de aridez. Esto lo diferencian mediante los colores y lo clasifican en hiperárido, árido, semiárido, subhúmedo seco, subhúmedo húmedo y húmedo. Como bien sabemos, el estudio del índice de aridez se va a hacer en climas húmedos. Índices de aridez según Lang, de Martone e índice anual. Los índices de aridez basados en datos climáticos tienen como base el principio de que con las temperaturas aumenta la evapotranspiración y, por lo tanto, las precipitaciones se vuelven menos efectivas. A continuación se muestran unos índices de aridez que deben ser comparados con otros índices bioclimáticos, como son los índices de Lang, de Martone, entre otros. Y también conviene comparar los valores de aridez anuales con los mensuales para analizar su estacionalidad y su evolución a lo largo del año. En primer lugar, explicaré acerca del índice de Lang, que fue formulado en el año 1915. Se calcula como el cociente entre la precipitación media anual y la temperatura media anual. Está definido por medio de la siguiente expresión, donde P sub F es el índice de aridez, P es la precipitación media anual medida en milímetros y Tm es la temperatura media anual medida en grados centígrados. Este índice nos define las zonas siguientes en este cuadro, como por ejemplo en un valor de este índice o en un rango de 0 a 20 nos define zonas de desiertos, de 20 a 40 zonas áridas, de 40 a 60 zonas húmedas de estepa y sabana, de 60 a 100 húmedas de bosques claros, de 100 a 160 húmedas de grandes bosques y mayores a 160 húmedas con prados y tundras. Como segundo punto tenemos el índice de aridez de Martone, que fue formulado en 1926. Este índice de aridez se expresa a nivel de balance anual relacionado con la temperatura media anual. Está representado por la siguiente fórmula, donde I sub A representa el índice de aridez, la P representa la precipitación media anual en milímetros, Tm representa la temperatura media anual en centígrados. De naturaleza similar al índice anterior, es más apropiado para climas fríos, al adicionar una constante al denominador y evitar los valores negativos. El valor que se suma a la temperatura del denominador es el 10. En la zona que determina este índice, según los rangos, tenemos, por ejemplo, en un valor o en un rango de 0 a 5, representa zonas de desiertos, que es un hiperárido, de 0 a 5 semidesierto árido, de 10 a 20 semiárido de tipo mediterráneo, de 20 a 30 subhúmeda, de 30 a 60 húmeda y mayores a 60 perhúmeda. Según de Martone, el índice también se puede aplicar para cada mes. La fórmula es similar a la anterior, pero con los valores medios mensuales y multiplicándolo por 12, como se expresa en la siguiente fórmula, donde P sub I es la precipitación media mensual en milímetros, TMI es la temperatura media mensual en grados centígrados. Según el autor,
Son meses de actividad vegetativa para la vegetación, aquellos en los que la temperatura media es superior a 3 grados, un valor inferior al de 6 grados fijado por otros autores, y en los que el índice de aridez es superior a 20. Como tercer punto tenemos el índice de aridez anual, que fue formulado en el año 2005. Según Rivas Martínez, es el cociente entre la evapotranspiración potencial anual y la precipitación media anual. Por lo tanto, se expresa como la siguiente fórmula, donde I sub AR es el índice de aridez anual, PE es la evapotranspiración potencial anual y P es la precipitación media anual.